A lo mejor. Agarraron de asueto este día también, ¿verdad? O asueto o zumba. Cabal, cualquiera de las dos, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. Este, como estábamos viendo en la tutoría de repaso, ahora, esta unidad se trata de funciones y sus gráficas, ¿vea? Así que entonces hicimos un pequeño repaso acerca de cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano. Lo que vamos a hacer hoy es extender un poco más ese tema y además vamos a ver los conceptos de distancia entre dos puntos y de punto medio también. Antes de comenzar con eso, la actividad más próxima que tenemos es la prueba ordinaria, ¿verdad? Es decir, el primer examen parcial de nuestra materia de matemática para computación, que es el 1 de octubre de 2022. Va a ser de este sábado que viene al otro. Todavía falta confirmar la hora a la que va a ser, porque para esta materia hay estudiantes de algunas sedes que reciben la clase de 8 a 10 de la mañana y en otras sedes, como en el caso de nosotros, que está programada de 1 a 3 de la tarde, ¿verdad? Me imagino que en cuestión de los coordinadores, pues por algún motivo lo habrán programado así, ¿verdad? Pero como son horarios diferentes, entonces hace falta recibir la noticia de parte del coordinador o información en la que nos digan a qué hora va a ser finalmente, ¿verdad? Y también esa hora, pues me imagino que van a tener que buscar un horario en el que menos gente tenga inconvenientes para resolver el parcial, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que se va a habilitar un archivo PDF con los problemas a resolver ahí en la plataforma. Y generalmente, por ejemplo, si comienza a las 8 de la mañana, va a ser de 8 de la mañana a 10:30, 11 de la mañana, por decir algo, porque siempre nos indican de que la última media hora hay que dejarla para armar el documento PDF que se va a entregar, ¿ya? Es decir, no es que el parcial, en estar resolviendo los ejercicios o los problemas, nos vamos a dar el tiempo de las 2 horas o las 3 horas que nos den, según la dificultad con que venga el parcial. Sino de que de ese tiempo hay que hacer memoria de que la última media hora va a servir para alistar todos los documentos, ¿verdad? Alistar todos los papeles donde se han desarrollado los ejercicios. Vea, ya, si alguien tiene escáner en su casa, pues perfecto, vea, escanear las páginas. O si lo que prefieren es mejor tomarle fotografías, pues entonces se toman las fotografías, esas fotografías hay que pasarlas a la computadora, pegarlas en el documento de Word, ¿verdad? Donde ya le van a poner una carátula también y eso convertirlo a PDF, ¿verdad? Ese archivo es el que se sube a la plataforma para que luego nosotros lo califiquemos, ¿verdad? Y el contenido de este parcial van a ser pues las unidades 1, 2 y 3, ¿verdad? Tal como lo dicen las orientaciones académicas, ¿verdad? Así que no sé si hay alguna duda respecto a esta actividad que ya casi se nos viene del parcial primero. No, bien Ok, rápido siento el parcial, pero hay que continuar. ok. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, pues siempre el contenido del plano cartesiano, a extender el contenido que estábamos viendo en la tutoría de repaso, ¿verdad? Donde lo que vamos a ver acá son ubicación de puntos, representación de regiones, ¿verdad? Eso es algo que no vimos en la ocasión anterior. El teorema de Pitágoras, porque eso sirve para definir la fórmula de la distancia entre dos puntos y también para el punto medio, que la fórmula del punto medio es una consecuencia de la fórmula de la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? Así que entonces, en cuanto a esto, algo que estábamos diciendo pues en la ocasión anterior, vean, a cada punto del, así como en la recta real, vean, nosotros decíamos en la ocasión anterior, de que no solo son números enteros los que se definen en esa recta, en el plano cartesiano también podemos definir no solo valores enteros, sino que valores con punto decimal. O dicho de otra forma, todos los números reales aplican acá en el plano cartesiano, ¿verdad? Tal como lo veíamos en la ocasión anterior, el punto de corte de los dos ejes X y Y pues se le llama origen y es justamente donde se ubica la coordenada 0,0, ¿verdad? Y luego de esto, también otro punto, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta en el plano cartesiano es que a cada región, ¿verdad? Cada una de estas cuatro regiones que se definen acá se les denominan cuadrantes, ¿verdad? Y la forma de contarlos es de que se comienza
en el cuadrante donde la X es positiva y la Y es positiva, es decir, en esta región de acá, donde siempre tenemos coordenadas positivas. Esto se le llama primer cuadrante, ¿verdad? El siguiente se le llama pues segundo cuadrante, donde tenemos la parte negativa del eje X y la parte positiva del eje Y. El tercer cuadrante es donde vamos a tener coordenadas negativas tanto para X como para Y. Y el último cuadrante pues es el cuadrante cuarto, donde tenemos valores positivos para X, pero negativos para Y, ¿verdad? Entonces, si se fija, la forma de numerarlos es en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿verdad? Y se utilizan los números romanos para referirse a cada cuadrante del plano cartesiano. Bien. Como decíamos en la ocasión anterior, ¿verdad? Lo que graficamos son pares ordenados X y Y. En estos pares ordenados, ¿verdad? Como lo decíamos, no es necesariamente solo valores enteros se ubican, sino que valores con punto decimal, en donde nos ubicamos primero a la coordenada X, ¿verdad? Que se le denomina abscisa también, es otra forma de llamarle. Y ordenada es otra forma de llamarle a la coordenada del eje Y, ¿verdad? Entonces, como acá tenemos el punto P de X, Y, ¿verdad? Es la intersección entre la lectura que se hace de la coordenada X y la coordenada Y, ¿verdad? Un dato con lo que hay que tener cuidado es de que la coordenada X, Y no es lo mismo que la coordenada Y, X, porque ya gráficamente, más de alguna ocasión seguramente se dará cuenta de que en cuestión de graficación, ¿verdad? Decir, voy a graficar el punto X, Y, ¿verdad? Por ejemplo, decir, voy a ubicar el punto 2,4 no es lo mismo que ubicar 4,2. Muy seguramente nos daremos cuenta de que en el plano cartesiano no quedan ubicados en la misma región o en el mismo punto, ¿verdad? Por eso es de que no necesariamente las coordenadas son iguales, o es decir, no se aplica la propiedad conmutativa, ¿verdad? Sino que la única condición en la que puede ocurrir esto es de que X sea igual a Y, ¿verdad? Es decir, 2,2 es pues lo mismo decir que 2,2 al escribir los números al revés, pero al final es lo mismo. Solo en esa situación es que un par de puntos pueden ser iguales, ¿ya? Otra forma que se tiene para denotar las coordenadas X y Y en el plano cartesiano es en notación de conjuntos, donde se dice que X, Y, ¿verdad? Son tal que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales también, ¿verdad? Pero es una forma de escribirlo más estricta, ¿verdad? Que en la práctica no se utiliza. Sin embargo, pues es bueno conocerlo también, ¿verdad? Lo que estábamos hablando siempre acerca de los cuadrantes, en la parte positiva del eje X y del eje Y, donde se ubica el cuadrante 1, ¿verdad? Es donde siempre vamos a tener valores de X y valores de Y mayores que 0. En el segundo cuadrante se define como donde los valores de X son menores que 0 y los valores de Y son mayores que 0. Luego en el cuadrante 3 es donde tenemos valores para X menores que 0 y para Y menores que 0 también. Y en el último cuadrante, que es el cuarto, es donde tenemos valores positivos para el eje X, ¿verdad? Es decir, que X es mayor que 0 y Y es menor que 0, ¿verdad? Ahora, los puntos sobre los ejes, como nos lo dice acá, no se consideran en parte de ningún cuadrante. Por ejemplo, cuando tenemos el punto 0,2 o que tengamos el punto 0, -3, ¿verdad? O que tengamos 3,0, por ejemplo, que se ubica aquí en el eje X, o que tengamos menos 5,0, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esos puntos, ¿verdad? No se dice que pertenecen a un cuadrante en específico. Bueno, en cuanto a la ubicación de los puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ubicar los siguientes puntos en el plano donde no necesariamente tenemos valores enteros, sino que tenemos valores con punto decimal, ¿verdad? O valores fraccionarios. Entonces, para los puntos P1, que es 3 medios, 2 quintos, ¿verdad? P2, que es menos 3 medios, 0, y P3, que es raíz de 2, menos 3, ¿verdad? En el caso de raíz de 2, pues va a ser una aproximación la que vamos a colocar, y para cada uno de ellos, pues, para el primer punto, P1, que es 3 medios, nos ubicamos acá en 3 medios, que es 1,5.
Luego, para la coordenada positiva, 2/5, ¿verdad? Es decir, de que son 2/5 partes los que toma, y a esa altura del eje Y nos ubicamos. Significa que ahí va a ir el puntito, ¿verdad? El siguiente, P2, que es menos 3 medios, 0, o sea, menos 1.5. Si nosotros lo queremos imaginar de forma decimal, pues entonces va a estar ubicado en la parte negativa del eje X. Y en cuanto a 0, pues entonces, como en la coordenada Y es 0, pues no va a subir ni va a bajar, sino que ahí va a quedar ubicado. El tercer punto dice de que es raíz de 2 la coordenada X. Si comprobamos en las calculadoras, pues raíz de 2 es 1.41 y un montón de decimales, ¿verdad? Por eso es de que no es exactamente 1.5, ¿verdad? Sino que si es 1.4, por eso es de que se ubica un poquito atrás de la rayita que pusimos acá para el punto 1, ¿verdad? Luego dice menos 3 para la coordenada Y. Entonces acá en esta intersección es donde vamos a ubicar el punto 3. Y finalmente el punto 4 que dice que es menos 2, ¿verdad? Entonces esto se ubica desde acá en adelante. Y luego menos un medio, o sea, menos 0.5 a la mitad, entre 0 y menos 1, en el eje Y. Ahí ubicamos entonces el último puntito. De esa forma es que también, ¿verdad? Haciendo la conversión a notación decimal es como podemos ubicar dónde se van a trasladar, ¿verdad? Las líneas desde el eje X o desde el eje Y, ¿verdad? Pero siempre en su notación a la hora de escribirlo siempre lo vamos a mantener como fracciones, ¿verdad? Algo que hablábamos en la ocasión anterior. Otro tipo de ejercicios que se ven en esta parte de la ubicación de puntos en el plano cartesiano, ¿ya? Es una forma de expresión verbal que nos indique, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, ubicar en el plano un punto de coordenadas x, y cuya abscisa es 6, ¿verdad? Y su ordenada es la mitad de la abscisa. O sea, de que la ordenada es la mitad de 6. Significa eso entonces de que si x es igual a 6, ¿verdad? Significa de que y va a ser x entre 2, es decir, 6 entre 2. Y con eso obtenemos que y es igual a 3. Si lo queremos colocar como un par de puntitos, ¿verdad? Ya que conocemos la ubicación, entonces el punto va a ser 6,3, ¿verdad? Y ahí es donde va a estar ubicado el puntito. Otro ejemplo. Nos dice acá, ubicar en un plano un punto de coordenadas x, y, cuya ordenada es menos 5 medios y la abscisa es 2 veces la ordenada. Significa entonces que en este caso vamos a tener que multiplicar, ¿verdad? Nos dice que la ordenada es menos 5 medios. Ok, entonces y es igual a menos 5 medios. Para encontrar la coordenada x, pues entonces como nos dice que la abscisa es 2 veces la ordenada, significa de que y lo tenemos que multiplicar por 2. Y con eso pues 2 por menos 5 medios, eso es menos 5. Significa entonces que aquí a la hora de ubicarlos en el plano, pues vamos a tener el punto, vea, menos 5, menos 5 medios. Veamos otro ejemplo. Ubicar en un punto de coordenadas x, y que cumple con la condición de que su ordenada es igual a menos 8 y su abscisa es la raíz cúbica de la ordenada. Bien, la ordenada es igual a menos 8. Ok, significa entonces de que y es igual a menos 8. Para ubicar a la ordenada, ¿verdad? Ahí en la solución de la abscisa, pues entonces significa que tenemos que colocar x igual a la raíz cúbica de menos 8. Muy conveniente esto porque la raíz cúbica de menos 8 es un valor entero, o sea, x igual a menos 2. ¿Ya? Entonces quiere decir de que vamos a ubicar de esta forma en el plano cartesiano, ¿verdad? Menos 2, menos 8. Ahí va a estar ubicado el puntito. Y por lo tanto el punto P queda como menos 2, menos 8, ¿verdad? Son ejercicios bien prácticos estos, ¿verdad?
en los que podemos ir deduciendo a través de una pequeña formulita lógica cómo es que vamos a encontrar el valor, ya sea de la abscisa o de la ordenada, con un valor previo que nos den. Veamos otro ejemplo. Ubicar en el plano un punto de coordenadas x, y, cuya abscisa tenga como valor el doble producto de la ordenada menos 4 unidades y su ordenada sea 2. Bien, esto ya lleva un poquito más de planteamiento en cuanto a fórmulas. Bien, como nos está diciendo de que la ordenada sea 2, entonces vamos a colocar y igual a 2, ¿verdad? Vamos a definir una abscisa que tenga como valor el doble producto de la ordenada, ¿verdad? Menos 4 unidades. Y que su ordenada sea 2. O sea, aquí ya nos dieron el valor de la ordenada hasta el final de la redacción. Entonces, para plantear cómo es que nos va a quedar la abscisa, pues entonces nos va a quedar igual a x, ¿verdad? Al doble producto de la ordenada, o sea, 2 multiplicado por y, menos 4 unidades. Entonces le colocamos menos 4. Entonces nos queda una ecuacióncita como x igual a 2y menos 4. Como ya sabemos el valor de la ordenada, es decir, el valor de y, pues entonces sustituimos. 2 por 2 va a ser 4 y 4 menos 4, pues entonces vamos a tener que x es igual a 0. ¿Bien? Entonces con eso ya tenemos los dos valores del punto que nosotros necesitamos. El punto va a ser entonces 0,2. Bueno, eso en cuanto a expresiones verbales. Otro punto a recalcar acá dentro de este tema son las gráficas de regiones. Ya estuvimos viendo puntos en la tutoría anterior y en esta también una introducción a los puntos. Otra forma en la que nosotros podemos dibujar en el plano cartesiano no solo puntos, sino que también podemos dibujar regiones, ¿verdad? Es decir, gráficas de regiones en el plano. Esto es importante para cuando nosotros no tenemos una fórmula específica, como lo estamos viendo acá en este momento, ¿verdad? Que llegamos a una fórmula que está definida por un signo igual, es decir, esto que está acá, x igual a 2y menos 4, ¿verdad? Es para encontrar puntos específicos. Pero, ¿qué pasaría si a nosotros nos dicen, mire, usted lo que va a graficar no es una ecuación, sino que va a graficar una desigualdad? Como anteriormente estuvimos estudiando las desigualdades, pues vamos a ver cómo se ubican las desigualdades en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, en el ejemplo 5, encuentra el siguiente conjunto de puntos en el plano cartesiano, nos dice, ¿verdad? Nos dice, así como la notación estricta que estábamos leyendo anteriormente, van a ser los x, y, tales que y tiene que ser mayor o igual que 1, donde x pertenece a los reales y y pertenece a los reales, ¿verdad? O sea, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a graficar una desigualdad muy simple, y mayores o iguales que 1. Entonces ubicamos en el plano cartesiano una recta ubicada justamente en 1, ¿ya? Esta recta, y igual a 1. Pero no nos está diciendo que grafiquemos exactamente y igual a 1, sino que nos está diciendo de que representemos en el plano cartesiano cuáles son todos los valores que son mayores o iguales que 1. Entonces partimos de la recta ubicada acá de y igual a 1 y luego los valores mayores o iguales que 1 son los que van hacia arriba. ¿Por qué? Porque hacia arriba en el eje Y es donde se encuentran el resto de valores positivos. Entonces significa de que esta región acá sombreadita, esos son los mayores que 1, ¿verdad? ¿Se comprende esta idea? Sí, sí, ya voy comprendiendo. Ok, veamos entonces. O sea, toda esa zona de ahí para arriba, ¿verdad? Toda A esa eso se zona de ahí refiere. para arriba, ¿verdad? De aquí para abajo ya no pasa nada, ¿verdad? Ok. Si solo hubiera dicho acá los y mayores que 1, no hubiera sido necesario colocar esta línea acá bien remarcada, ¿verdad? Sino de que solo se hubiera dejado la región sombreada, pero sin marcar aquí bien
bien negrito, bien resaltado, ¿verdad? Esta línea que está acá. Pero bueno, vayamos viendo otros ejemplos. Encuentra, nos dice este ejemplo, el siguiente conjunto de puntos del plano cartesiano. Ahora nos dice que van a ser los x, y, tales que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual que 1, donde x pertenece a los reales y y pertenece a los reales también, ¿verdad? Bueno, entonces, si lo que vamos a hacer es colocar los x mayores o iguales que 1, pero este 1 está en valor absoluto. Así que entonces nosotros tenemos que recordar de que cuando nos dan la expresión de que x es mayor o igual o menor o igual a algún valor, entonces lo de valor absoluto nos dice que debemos tomar en cuenta los dos valores, tanto el positivo como el negativo. ¿Esto por qué? Porque todo valor negativo al aplicarle el valor absoluto es 1. Y todo valor positivo al que se le aplica valor absoluto es 1 también. O sea de que el resultado 1 positivo tiene dos orígenes. El origen de cuando es negativo y de cuando es positivo. Así que entonces por eso siempre hay que tener en cuenta los dos valores, ¿verdad? Es decir, de que el valor absoluto de x, ¿verdad? Mayor o igual que 1, es sí y solo sí, x es menor o igual que menos 1 o x es mayor o igual que 1. Entonces, con esta idea o este desglose del valor absoluto, ubicando en el plano cartesiano, vamos a colocar justo la línea de cuando x es igual a menos 1 y también la recta de cuando x es igual a 1. Como nos dice acá, de que se deben considerar todos los valores de cuando x es menor o igual a menos 1, ¿verdad? Y como dice, menores también. Entonces es desde menos 1 para abajo, ¿verdad? Así como nos indica la flecha. Ubicamos la recta de cuando x es igual a 1 y todo lo demás de aquí hacia arriba, porque como nos está diciendo de que el valor absoluto también se interpreta como los x mayores o iguales que 1, entonces también esta región va a estar sombreada de esta forma. Significa entonces de que el conjunto solución de esta desigualdad es todo esto que está sombreado en el plano cartesiano, pero obviando esta parte de medio, ¿verdad? Esto no forma parte del conjunto solución. Veamos. Siguiente ejemplo. Dibuje la región, dice, dada por el conjunto. Los x, y, tales que x es mayor o igual que 1, y es menor o igual a 3, donde los x pertenecen a los reales y y pertenecen a los reales, ¿verdad? Ahora tenemos desigualdades tanto para x como para y, no solo para una variable. Entonces, ubicando esto en el plano cartesiano, lo mismo. Partimos del valor exacto para x. X igual 1 lo ubicamos acá. ¿Ok? Luego de eso, cuando tenemos x igual a 1, ubiquemos ahora y igual a 3. Es esta recta horizontal verde que está aquí, ¿verdad? Ahí tenemos y igual a 3, ¿ya? Entonces ahora, aquí lo que va a ocurrir es de que nos están diciendo, considere los valores que son mayores o iguales que 1 para x, pero que al mismo tiempo son menores o iguales que 3 para y, ¿verdad? Donde se encuentre la intersección de esa región sombreada, ese es el conjunto solución. Entonces, podemos ir por partes. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a sombrear cuáles son los x mayores que 1, es decir, todo lo que va hacia la derecha, ¿verdad? Ubicamos eso entonces ahí. Luego, como nos dice que los y tienen que ser menores o iguales que 3, menores, ubicamos entonces los menores que 3, es decir, es todo esto de aquí para abajo. ¿En qué región es donde yo me estoy ubicando de que esto tiene la perfecta sincronización o la intersección de las dos regiones? Es justamente esta región que está acá, ¿verdad?
Esto que está aquí arriba de la línea verde no aplica, ¿verdad? Porque aquí ya son mayores que 3. No me aplica. No puedo seleccionar tampoco esta región de este lado porque ahí estoy tomando en cuenta los valores de x que son menores que 1. Tampoco. Así que entonces la región donde se encuentra la intersección es toda esta que está acá. ¿Por qué? Porque todos estos valores acá cumplen que son mayores que 1 pero en x, pero que también son menores en y a 3. ¿Verdad? ¿Se comprende esto? Sí, sí, en efecto, se comprende. Ok, ¿Me escucha ahí? muy bien. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, le escucho. Ah, ok. Bueno, Pensé que me había cerrado. ok. Bueno, ahora con el teorema de Pitágoras. Como lo estábamos diciendo anteriormente, este teorema de Pitágoras sirve porque vamos a deducir dos fórmulas que nos van a servir para la manipulación de puntos en el plano cartesiano. Nos dice, vea, el teorema de Pitágoras, de que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, que en un triángulo rectángulo como este, esto que está acá es la hipotenusa y que normalmente se denota por la letra C. Entonces, el resto de los lados, al resto de los lados se les denomina catetos. Por ejemplo, este es el cateto opuesto, por ejemplo, como normalmente se le llama, y este es el cateto adyacente a la hipotenusa, ¿verdad? O que normalmente se les denota por las letras A y B. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? De los otros dos lados del triángulo. O dicho de una forma más simple, el teorema de Pitágoras dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Para escribirlo más simple o con letras simples. Bien, siempre, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo, ¿verdad? Porque pues resulta de la suma, ¿verdad? De los cuadrados de los otros dos lados. Así que siempre tiene que ser el lado más largo. Bien, ahora que ya vimos la distancia entre los dos puntos, podemos observar. Si en lugar de valores exactos del lado de un triángulo, nosotros lo que tenemos es ubicaciones en de dos puntos en el plano cartesiano, una forma de encontrar la distancia de esos dos puntos es haciendo el siguiente razonamiento. Bien, tenemos las coordenadas x1 y y1, ¿verdad? Cualesquiera. Valor de x cualquiera aquí en el eje x, valor cualquiera aquí en el eje y, ¿verdad? De esta forma. Entonces lo que tenemos es el punto x1, y1. Listo. Luego de eso, busquemos otro punto. Por ejemplo, el punto x2, el que tenemos acá, y el punto y2 acá. La intersección de estos es donde se une el punto x2, y2. Bueno, entonces en general, cuando nosotros tenemos un par de puntos en el plano cartesiano, no importa en qué cuadrante estén, esto aquí está colocado en el cuadrante positivo, ¿verdad? En el primer cuadrante, pero pueden estar estos puntos en cualquiera de los cuatro cuadrantes del plano cartesiano, ¿verdad? No importa dónde estén los puntos, siempre entre dos puntos en el plano cartesiano podemos encontrar su distancia. Y como dicen, ¿verdad? Que la distancia más próxima entre dos puntos es una línea recta, entonces definimos a esta línea recta como esa distancia D. Esa distancia que existe entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, en consecuencia de esto, si tenemos esta línea diagonal D, significa entonces que nosotros podemos hacer una medición, es decir, qué tan distanciados están x1 de x2. Y a ese valor, ¿verdad? A este tramo que está acá desde x1 a x2 le podemos llamar A, así como le estábamos llamando a los lados del plano cartesiano, a uno de los lados del plano cartesiano, ¿verdad? Esta distancia se puede medir. ¿Cómo se hace para medir esta pequeña distancia acá de estos dos puntos en el eje X? Simplemente se hace con una resta, ¿verdad? Es decir,
se hace x2 menos x1. Y con eso estamos sabiendo el valor de este lado A. Es decir, desde 0 hasta x2, ¿cuánto hay? ¿Verdad? Luego, desde 0 hasta x1, ¿cuánto es? La resta de esas dos medidas, la grande menos la pequeña, eso lo que nos está diciendo es la diferencia o la distancia que hay desde x1 hasta x2. Bien, ese mismo razonamiento nosotros lo podemos trasladar a y1 y y2 de la misma forma. Podemos saber cuál es la distancia que hay desde y1 hasta y2 haciendo una simple resta, es decir, restando y2 de y1, ¿verdad? O sea, de que de este punto que tenemos acá, ¿verdad? A este lado que está aquí le podemos llamar B, ¿verdad? A este puntito que está aquí. Entonces, esta distancia va a ser y2 menos y1. Y si se fija entonces acá, lo que se nos ha formado en el plano cartesiano es un triángulo rectángulo. Si lo que tenemos acá es un triángulo rectángulo, pues entonces nosotros le podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que decíamos anteriormente es que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Bien, como nosotros acá lo que tenemos es un triángulo rectángulo en el plano cartesiano, ¿verdad? No tenemos exactamente valores de cateto, sino que tenemos distancias entre puntos. Esta pequeña distancia horizontal y esta pequeña distancia vertical. Esto lo que nos va a dar es la distancia que hay desde el punto x1, y1 hasta el punto x2, y2. Bien. O sea, de que si nosotros tenemos d al cuadrado, podemos poner a al cuadrado más b cuadrado. Pero como el valor de a como tal no lo conocemos, sino que lo que conocemos son estas pequeñas restas que están aquí, hagamos una sustitución. Este x2 menos x1, sustituyámoslo en a, y este y2 menos y1, sustituyámoslo en b. O sea que la fórmula nos va a quedar así. D al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1, eso al cuadrado. Entonces, lo único que nos hace falta es quitarnos este cuadrado de aquí de la D. Es lo que nos hace falta nada más. Para quitarnos este cuadrado, entonces lo que debemos hacer es de que al D le debemos colocar igual la raíz cuadrada de toda esta expresión que tenemos acá. O sea, de que si a nosotros nos dan un par de puntos, cualesquiera, entonces, con las coordenadas que ya nos dan, con cada uno de ellos hacemos la sustitución en esta fórmula y estamos encontrando la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Ahora vamos con la fórmula del punto medio. ¿Ok? La del punto medio es similar situación o similar análisis el que le vamos a hacer. Siempre en el plano cartesiano, si nosotros ubicamos dos puntos, vean, el x1 y y1, que va a ser este puntito que está aquí, y ubicamos el punto x2 y2, que es esta pequeña intersección que está acá, ¿verdad? Este punto B. Entonces, siempre que nosotros podamos encontrar la distancia desde el punto x1 y y1 hasta el punto x2 y y2, ¿verdad? Entonces, otra fórmula que a nosotros nos dan es una que sirve para encontrar cuál es el punto medio de esta distancia. Es decir, si podemos averiguar la distancia total, también podemos averiguar cuál es el punto central de este segmento de recta. Y eso lo que nos lo va a dar es el siguiente procedimiento. ¿Ya? Es decir, este valor que está acá lo vamos a definir como m entonces. Entonces a m le vamos a dar una expresión. Para darle una expresión a m en forma de fórmula, lo que necesitamos es saber cuál es la coordenada central o cuál es el punto central entre x1 y x2. Para saber el punto central entre x1 y x2, lo que necesitamos es, esta vez, no restar. Lo que necesitamos es sumar.
x1 más x2 lo dividimos entre 2. Eso lo que nos permite es averiguar cuál es el punto central entre x1 y x2. Lo mismo se puede hacer con y1 y y2, ¿verdad? Si sumamos y1 más y2 y lo dividimos entre 2, vamos a estar averiguando la parte central, ¿verdad? O el tramo central que hay entre y1 y y2, ¿verdad? Esa intersección es la que se va a conocer como punto medio y lo vamos a denotar por la letra M. Entonces, ya escrito en forma de fórmula, la formulita nos va a quedar así. M va a ser la coordenada x1 más x2 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2. Veamos entonces con unos ejemplos. Hallar la distancia nos dice acá y el Perdón, punto perdón. medio. ¿Hola? No sé si puede retrocederla. Ah, sí. Le quiero hacer una captura. Ah, va, dele. Vale, ok, ya. Bueno, démosle. Entonces, veamos un ejemplo en el que vamos a aplicar las dos fórmulas. Hallar la distancia y el punto medio, ¿verdad? Entre los puntos menos 3,2 y 1,5. Bien. Esto significa entonces, ¿verdad? Ubiquemos en el plano cartesiano los puntos, ¿verdad? El primer punto, el menos 3,2. Ese va a andar por aquí, ¿verdad? Ahí está. El P es menos 3,2 y el otro dice que es 1,5. O sea, ese va a andar por acá, ¿verdad? Aquí, 1,5. Ahora, si se fija, lo que nosotros debemos hacer es encontrar esta distancia. Ahora, un punto está en el segundo cuadrante y el otro punto está en el primer cuadrante. No importa, ¿va? Pueden haber quedado de esa forma, cruzando el eje Y, pero aún así se puede calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces, si vamos a aplicar la fórmula, lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Como aquí, si se fija, lo que hemos hecho es aplicar x2 menos x1, ¿verdad? Y aquí y2 menos y1. Es decir, si tomamos el primer punto como sus coordenadas x1, y1, ¿verdad? Es decir, si a este le colocamos, más bien dicho, algo así como colocarles nombre, vean. Y este y1, y este va a ser x2, y aquí y2. De esta forma. Entonces, si se fija, ¿verdad? x2 es 1, menos el menos de fórmula. x1, que es menos 3. Toda esa expresión, entre paréntesis, elevada al cuadrado. Luego, y2, que es 5, menos y1, que es 2. 5 menos 2, eso elevado al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz. Si nosotros lo aplicamos en la calculadora, ¿verdad? Vamos a ver de que 1 menos 3, pues es 1 más 3, ¿verdad? 1 más 3, pues entonces eso es igual a 4, ¿verdad? Y ese 4 queda al cuadrado. ¿Eh? Más 5 menos 2, que eso es 3, y 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Lo podemos colocar acá, elevado al cuadrado, y todo esto va quedando dentro de la raíz. ¿Ya? Igual, siempre la raíz grandota, y 4 elevado al cuadrado es 16. Más 3 elevado al cuadrado, que es 9, y 16 más 9, pues eso es 25, ¿verdad? Sí, 25. 25 me quedó más chiquito. Y finalmente, pues la raíz de 25 es un valor exacto, ¿verdad? Es un valor entero que es 5, ¿ya? Entonces la distancia desde el punto P hasta el punto Q es 5. Si esto se está midiendo en centímetros, milímetros, metros, pues el ejercicio nos lo dirá, ¿verdad? De entrada el ejercicio nos tiene que decir si estas unidades que estamos midiendo acá son milímetros, centímetros, metros, ¿verdad? Así que entonces, según esa unidad de medida que nos den, así vamos a decir aquí al final de que la distancia es de 5
milímetros, centímetros, metros, ¿verdad? Si el ejercicio así nos lo dice, pues se lo colocamos, ¿verdad? Si no lo dice, pues entonces solo dejamos el valor indicado. Ok. Ok. Ahora, el problema aquí es de que me puse a manchar aquí enfrente de esa nueva expresión, ¿verdad? Que tenía ahí. Pero bueno, lo vamos a hacer aparte. Se escucha cortado. Ah, permítame. Ah, ok. Vale, aquí lo vamos a hacer. Bueno, la fórmula nos decía del punto medio, ¿verdad? Nos decía m, ¿verdad? Que era x1 más x2 sobre 2, ¿verdad? Y para la coordenada y iba a ser y1 más y2 y eso dividido entre 2. Entonces sustituyendo en los valores que tenemos ahí, ¿verdad? Es decir, sustituyendo en estos valores, estos puntos menos 3,2 y 1,5, significa de que nosotros vamos a tener como punto medio, ¿verdad? Vamos a colocar menos 3, que es x1, más 1, y eso entre 2, coma, y1, que es 2, más y2, que es 5, y eso dividido entre 2. O sea de que m, al ir resolviendo esta expresión, nos va a quedar como menos 3 más 1, o 1 menos 3. Menos 2. Menos 2 dividido entre 2, coma, 2 y 5 que es 7, ¿verdad? Entre 2. O sea de que esto, para dejarlo más simplificadito, el punto medio va a ser menos 2 entre 2 es menos 1, 7 medios. Bien, y ahí tenemos, ¿verdad? Ese es el punto medio. Eso es lo que estamos viendo aquí en la lámina, que tenemos ese valor de menos 1,7 medios. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Se comprendió el ejercicio? Menos 1. Menos 1 en el plano de X, ¿verdad? Ajá. Y 7 medios para arriba. Y 7 medios para arriba. O sea, de que 7 si esto lo queremos ubicar acá, ¿verdad? Menos 1, esto se va a dirigir, esto se va a dirigir hacia aquí arriba, ¿verdad? Y 7 medios, medios ¿perdón? es 3 y algo, ¿verdad? Ajá. 7, 7 medios es 3,5, ¿verdad? 5. Ajá, cabal. Justamente aquí en el centro entre 3 y 4, ¿verdad?
O sea, de que el puntito coincide justamente con las coordenadas que hemos encontrado, ¿verdad? O sea, que este punto medio está aquí, ¿verdad? Ok. Sí, comprendido. Ok. Bueno, entonces con esta idea, hagamos lo siguiente. No sé si puede poner el desarrollo que hizo en Paint. Ah, sí, claro. Un minutito. Aquí está. Ya, ok. Ok. Bueno. Bien. Vamos a hacer entonces hoy un ejercicio. Dado los siguientes puntos, vean, 1, menos 2 y Q 8,9, vamos a determinar el punto medio como literal A. Y como literal B vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos puntos P y Q está más cerca del punto A, que es 5,3? O sea, de que para P aquí le podemos poner nombres. Si le ponemos nombrecitos a estos, este es X1, Y1, X2, Y2. ¿Ya? Entonces, primeramente con el literal A, pues es encontrar el punto medio. ¿Ya? Así que entonces, este ejercicio va a ser para usted. Ya, si gusta, resuélvalo y luego lo vemos. Luego vemos cómo llegamos a la solución. Vale, ok, voy a tratar. Ok. Ni un compañero que nos haga barra. ¿Perdón? Ni un compañero que nos haga barra, le digo, se conectó. Nadie. A saber qué les pasó ahora. A saber.
Vaya, yo ya hice mis garabatos, ahí los puse en el chat. Ah, vaya. Ok, solo voy a pasar esto para acá, para que lo podamos ver en grande. Y veamos, el punto medio quedó 9 medios, 7 medios, ajá, o sea 4.5 y 3.5, más o menos por ahí anda. Ujú, sí, ese es.
Luego, me imagino que esto que he puesto acá es el punto medio, el valor del punto medio. ¿A ver? 1, Sí, 2, sí. 3, 4, 5. Ajá. Sí, vale. Chévere. Está bien, así es. Ahora, con el literal B lo que nos dice es que cuál de los dos puntos, ¿verdad? Es decir, quién, P o Q, está más cerca al punto A5,3. Este A5,3 anda por ahí cerquita también del punto medio, pero no es exactamente el punto medio, ¿vea? Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos está más cerca? Pareciera que está en el centro y que no hay mayor distancia, pero con la aplicación de la fórmula más en específico vamos a obtener el valor exacto de las dos distancias. Lo que significa entonces de que desde P hasta el valor de A, calcular cuál es la distancia y también desde Q hasta A, cuál es la distancia, ¿verdad? El menor valor que nos dé de aplicar dos veces esa fórmula, ese es el que está más cerca del punto A. ¿Vea? Sí. Ok. Quito esto de acá. Ahí tendría que conseguir las distancias de cada punto. Exactamente. Mm. Y ahí ya vamos con las raíces cuadradas, si no me equivoco. Es con la fórmula de la raíz cuadrada, exactamente. Bueno, lo voy a intentar. Ok. O sea, esto que está aquí. Esa forma. Okay.
Solo uno quiso entrar. No te molesta el ruido. Ahí en el chat he puesto Ah, el material hasta donde he llegado. vamos a ver. Bien. Déjeme ver. Ajá. No sé si voy No, bien. el detalle de que, espera, el detalle de que es de ver bien la fórmula. Permítame, ahorita vamos a ver la fórmula aquí. Por aquí anda. Esta es. ¿Ya? Si se fija, es x2 menos x1. Pero el punto que nosotros tenemos acá es 1,2. O sea de que aquí lo que ha hecho es colocar, ¿ya? En esta parte, le ha puesto coma. ¿Ya? Entonces aquí ha puesto x1 con y1 ha colocado acá. ¿Ya? Lo vamos a poner aquí en grande para ver lo que le estoy indicando. ¿Ya? Estas comas no van ya en la fórmula. Porque acá, si se fija, ya es x2 menos x1 y y2 menos y1. Y acá, lo que le ha puesto acá es la coordenada x1 con la coordenada y1. Y aquí debe ser x1. Es decir, va a ser 1 menos 8. ¿Ya? O sea, va a ser este menos este. Y acá va a ser este menos este. Ya le. Sí, yo no me había fijado, es cierto. Ajá. Va. Vale. Ok. Voy a intentar. Ok. Le voy a dejar esta fórmula entonces aquí. Voy a quitar esto. La fórmula y la ubicación de los valores para que se pueda ir guiando mejor. Vaya, ok. Y lo otro que quiero ver. Ajá, solo que aquí le dio menos 11, vea. Entonces acá, y2 que es 9 menos y1 que es menos 2. Entonces va a quedar 9 menos menos 2, vea. Y menos por menos es más, entonces 9 más 2 es 11. 11 al cuadrado. 11 al cuadrado 121. Pues aquí le había dado negativo a usted, ¿verdad? Negativo. Pero como se eleva al cuadrado, igual es 121 positivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 13,04. Esta es la primera distancia que necesitamos. Aquí le vamos a poner D. Ya tenemos una. O sea, de que tenemos, vea, aquí tenemos entonces la distancia que va desde el punto 1, menos 2 al punto 8,9.
Es decir, que lo que tenemos es la distancia desde P hasta Q, ¿verdad? Falta entonces encontrar la distancia que va desde P hasta A. O sea que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí P. Aquí colocamos P, que es 1, menos Se 2. cerró la, Sí, se sí, cerró la ventana. ya la voy a colocar, solo estoy anotando. Ah, ok. Y A, que es 5,3. Este es X1, este Y1, este es X2 y este Y2, ¿verdad? Vale, esto quería colocar, así. El A aquí es 5,3. O sea, de que ahora hay que calcular la distancia, ¿verdad? Colocar la fórmula de distancia para estos dos puntos. Y entonces con esto lo que estamos averiguando es la distancia que va desde P hasta A. ¿Vea? Va a ser un dato. Luego de eso vamos a averiguar la distancia que hay desde Q hasta A y ese va a ser otro dato. El menor de esos dos valores, ese es el valor más cerca que hay entre un punto y otro. El que sacamos el punto Q, ¿verdad? Ajá, ahorita aquí Q no está, ¿verdad? Primero vamos a averiguar la distancia que hay desde P hasta A. Yo pensé que mi tío te decía. Pues mira, es que últimamente es que los niños estos días que no vayan a la casa, me dice mi mamá, pero entonces, ¿y eso? ¿Y cómo se dice que la depresión? Vaya, pero te la estás controlando. ¿Y qué síntomas te da? ¿Qué síntomas te da?
Vaya, ese es el dato que me da a mí. Ahí está en el chat. Vamos a ver. Hmm. Vamos a ver, los puntitos son... Ajá, 5 menos 1 y luego y2 menos y1, 3 menos menos 2. Ajá. Pero ¿por qué elevó 5 al cuadrado y luego 1 al cuadrado? Luego veo que aquí ha elevado 3 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. El detalle es de que primero hay que resolver esta resta y esta resta aquí dentro del paréntesis para luego elevar al cuadrado. Porque esta regla de que elevar al cuadrado dos cosas que están dentro de un paréntesis no se puede, ¿verdad? Por eso es de que el dato da erróneo. Ah, ok. Primero hay que hacer 5 menos 1, 4, vea. Luego 4 al cuadrado va a ser 16, o sea que aquí va a decir 16, vea. Luego aquí, 3 menos menos 2, o sea 3 más 2, eso va a ser 5. Ahí sí, 5 elevado al cuadrado, aquí va a decir 25, vea. Por ahí va la cosa. Vale, si gusta, hagamos una cosa. Termínelo de resolver, me lo envía al WhatsApp la solución. No, mejor envíamelo al correo, porque en el correo es más formal. Envíeme la solución al, al correo, ¿verdad? Como le comento. Y esto va a valer un punto para el parcial. Si me manda la respuesta correcta. Ya que Vaya. fue el único que se conectó. Bueno, por aquí veo a un RG 22045. Vale, los dos, si me lo mandan al correo las soluciones, esto va a valer un punto en el parcial. ¿Les parece? Ok. Ok. Y estando correcto, vea, con la respuesta correcta. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, ¿verdad, estimados? Y nada más desearles un feliz fin de semana y muchas gracias por haberse conectado. Ok, gracias ahí por la paciencia. Bueno, no, estamos a la orden, ya Ahí saben. sigo molestando. Bueno.